Bueno, muchas gracias por estar acá en este bloque. Después de una interesante conversación con Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, que además de desafiarnos a todos, nos deja plantear una pregunta que al menos a mí me llegó y me caló bien profundo. ¿Será Chile un país creativo o no seremos un país creativo? Y en ese sentido yo creo que todos, desde cada uno de los roles que cumplimos, cada una de las partes donde estamos, tenemos que tomar esta pregunta. ¿Y quién más que el próximo invitado para poder contestar esto desde el punto de vista de una industria que hoy día está tremendamente desafiada, que es la industria de la gastronomía, y no solamente de la gastronomía, sino que todo lo que la gastronomía como sector impacta, ¿no es cierto? El turismo, la hotelería, la entretención de alguna u otra manera también. Probablemente esta situación de pandemia a nivel mundial y a nivel local ha puesto a esta industria en particular en un desafío súper particular, porque además no solamente desde el punto de vista del efecto económico que esto tiene, sino que también de lo que es la generación de empleo, ¿no es cierto?, y del emprendimiento. Bueno, quiero dejar con ustedes a nuestro próximo invitado, el señor Rodolfo Guzmán. Rodolfo es chef y propietario del restaurante Boragó, y aunque no necesita muchas presentaciones porque es muy conocido, quiero decir que es el chileno considerado como el mejor chef de Latinoamérica, que se inspira en el pueblo mapuche para apostar por los productos autóctonos y elaborar unos platos sencillos en apariencia, pero un producto de años de experimentación en laboratorio del segundo piso de su restaurante situado en Vitacura. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día y contarnos, primero que nada, tu historia de cómo llegaste a ser o estar dentro de los 26 mejores restaurantes del mundo. Contarnos un poquitito qué es esto de la cocina endémica, qué significa, cómo lo has materializado y cómo están hoy día en el sector desafiados frente a la situación del COVID y la pandemia. Bueno, primero que nada voy a partir por darte las gracias por la invitación. Qué interesante conversar de creatividad. Yo creo que no todos los días en Chile tenemos la oportunidad de conversar de creatividad, ¿cierto? Hay un montón de otros temas, sobre todo por estos días debido a la situación y principalmente en nuestra industria, que va mucho más allá de la industria gastronómica. Yo te diría que va más que nada por el mundo de la hospitalidad, ¿cierto? Y esto es el mundo entero, no solamente en Chile. Estamos sufriendo está, como bien tú dijiste también, estamos tremendamente desafiados en todo espectro de situaciones, ¿verdad? Y haciendo un poco alusión a eso, creo que, bueno, de partida nuestras fronteras están cerradas, ¿cierto? Nuestros restaurantes, ya ves que se empiezan poco a poco a abrir, ¿verdad? Y la gente, la verdad, es que sabe muy poco de lo que significa un restaurante. Tampoco tendría por qué saberlo, o un hotel, ¿cierto? Todo lo que involucra el mundo de la hospitalidad es muy, muy amplio. Desde la gran cantidad de personas que hay detrás de la operación de un restaurante común y corriente. O sea, me refiero a la agricultura, ¿cierto? A gente que corta comida del suelo para nosotros, de pescadores, en fin, un sinfín de personas que dependen de la industria, en este caso, en el caso de nosotros, de los restaurantes. Nosotros no somos ajenos a eso, y ha sido, sin mencionar, ¿verdad?, que las fronteras están cerradas, por lo tanto, la gente ya no puede viajar a Chile, ¿cierto? Y también en ese aspecto yo te diría que el turismo es muy importante, porque la gastronomía abarca muchas cosas. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? Lo primero es que nosotros, te estoy hablando yo como cocinero o un restaurante, ¿verdad? Como empresa, no necesitamos
sobre todo los restaurantes que perseguimos el camino a la calidad, ¿ya? Y con esto quiero ser súper explícito. Cuando tú persigues el camino a la calidad, eres capaz de todo por entender y por respetar lo que está alrededor tuyo, porque todo eso significa calidad y está profundamente vinculado a la cultura, ¿cierto? Y en ese camino, tú no necesitas una campaña de publicidad para hablar con un agricultor que va a cortar una zanahoria, ¿cierto? Una zanahoria, por ejemplo, que fuera orgánica, o simplemente un recolector que va a cortar la morchela, que es un hongo que es único en el mundo y que Chile tiene las mejores morrillas del mundo, con características muy especiales. Yo solamente hablo con él y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me ayudes con este tamaño que voy a necesitar, y se va a establecer una relación que va a prolongar en el tiempo muchas veces. Y tampoco necesito una campaña publicitaria para poder decirle a la gente que va a comer la comida, ¿cierto? Yo solamente pongo un plato al frente y la gente va a decidir si le gustó o no, y si le gustó volver, y si no le gustó, y si no le gustó simplemente no va a volver. Entendiendo un poco cómo funciona esa gran cadena que involucra un sinfín de situaciones, hoy en día yo te diría que nuestro rubro, si tú quieres, el rubro gastronómico se ha visto fuertemente amenazado porque tenemos que tener distancia social, ¿verdad? Y eso nos ha alejado de lo que más nos gusta hacer, o incluso de lo que vivimos y de todo lo que sucede alrededor de nuestros restaurantes. Y bueno, un poco dicho lo anterior, hoy en día se comienza a cambiar un poco la situación, se empiezan a abrir las fronteras, pero por otro lado también tenemos el escenario en el hemisferio norte, ¿cierto? Donde te dice permanentemente, a ver, cuidado, esto es totalmente incierto, es tan incierto que no sabemos lo que va a pasar ni siquiera con ustedes en el hemisferio sur. Y, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estamos bajo una problemática muy compleja de asumir para toda la industria. Pero siempre he querido pensar que el conocimiento lo es todo, ¿verdad? Siempre me gusta pensar en que el conocimiento es muy importante. Y escuchaba la charla anterior que me gustó muchísimo. Siento que en un país donde nosotros, no sé si decirte desafortunado o afortunadamente, no nos hemos dedicado a generar conocimiento, ¿cierto? De hecho, nuestro modelo económico obedece a exportar materia prima. Otros países generan el conocimiento, esto lo he dicho muchas veces, espero no parecer un disco rayado, y nosotros compramos esa materia prima con el conocimiento. Y bueno, de hecho es un círculo económico perfecto, y eso es lo que de alguna manera nos ha permitido desarrollar. Yo te diría que Chile es un fenómeno en el mundo, donde hace 50 años atrás debemos haber sido uno de los países más pobres de la región, y hoy día nos encontramos en una situación diferente, ¿verdad? Económicamente Chile se pegó un salto, quizás probablemente con Singapur, donde somos unas excepciones con dos modelos completamente diferentes, pero con excepciones económicas realmente muy buenas. Con esto no te quiero decir que ese modelo no funciona, ni mucho menos, sino que llega un punto, al revés, llega un punto donde tú tienes que decir, a ver, espera un poco, tengo que empezar a generar conocimiento, porque si no, no sé, tres cosas que son realmente muy importantes, y nosotros en Borago siempre hemos hablado acerca de estas tres cosas: saber quién eres, de dónde vienes y lo que tienes alrededor. Cuando tú conoces esas tres cosas a la perfección, tu cultura se potencia, ¿verdad? El conocimiento empieza a tener una relevancia importante en cada persona que habita un territorio. Entonces, una nación se puede incluso ver muy beneficiada de ese conocimiento. Pero hay un gran problema. El conocimiento es tremendamente limitado. De hecho, por ejemplo, si hoy día tuviéramos mucho conocimiento, el COVID ya estaría solucionado hace mucho rato,
¿cierto? De hecho, es una prueba que el conocimiento es tremendamente limitado y no podemos hacer nada respecto a eso. Pero hay una herramienta que a mí me parece realmente fascinante y que considero aún más importante que el conocimiento. ¿Sabes cuál es? Es la imaginación. Porque la imaginación no tiene límites. Es más, cuando tú juntas la imaginación con lo anterior, o sea, con el conocimiento, puedes llegar a concebir lo que nosotros llamamos de alguna manera creatividad. Pero ojo, la creatividad es una herramienta que hoy día se habla mucho de la creatividad en muchas industrias y es muy positiva, de hecho. Pero no es como que todos digamos, oye, nos vamos a innovar, ¿verdad? Vamos a ser todos innovadores. No, hay que prepararse. Es un camino en el cual hay que prepararse. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú te enrielas en el mundo de la creatividad y produces creatividad de verdad para el resto de las personas, entonces eso se transforma en innovación. Y produce bienestar y hasta puede llegar a producir felicidad para más personas a tu alrededor. Y eso es muy importante, porque genera sentido de pertenencia que está profundamente vinculado con la cultura. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, la pregunta, para terminar la pregunta que me hacías al principio. ¿Cómo partimos nosotros? Nosotros partimos en un escenario, yo te voy a hablar hace 14 años atrás, prácticamente, cuando abríamos las puertas del Bórago uno dice, oye, pero 14 años no es nada, sin duda que no es nada, pero nuestra historia es muy reciente, la historia de Chile es muy reciente, donde, imagina este escenario, la gastronomía en Chile no le interesaba a nadie. ¿Para qué? Vivíamos un efervescer económico tremendo, donde cualquier cosa, ¿qué es lo que te pasa en una sociedad cuando tienes mucha plata en el bolsillo? Dices, ¿para qué yo voy a hacer gastronomía chilena? Sí, la puedo importar. Yo puedo importar la gastronomía italiana, a lo mejor la japonesa, qué sé yo, las que tú te quieras imaginar, todas, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Nosotros armamos este restaurante, un restaurante muy pequeñito que se llamaba Bórago, y que nosotros teníamos un pensamiento muy diferente, porque entendíamos esas tres cosas a la perfección. Afortunadamente, yo en mi cabeza tuve la memoria de haber probado esos ingredientes que son únicos en el mundo. Chile tiene una diferencia muy grande con respecto a la región. Nosotros tenemos una geografía completamente diferente y somos la despensa endémica más grande del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto es un pro y un contra al mismo tiempo, porque involucra mucha responsabilidad, ¿verdad? Al saber entender la naturaleza, hay una oportunidad de poder generar economía en torno a ella. Pero esa economía debe ser sí o sí como una ecuación perfecta basada en lo que nosotros llamamos economías circulares. En ese minuto éramos un puñado de jóvenes, ¿cierto? Éramos 4 en la cocina solamente, y teníamos muchas, probablemente más ideales que conocimiento y recorrido como cualquier persona, ¿verdad? Como cualquier joven que estaba, yo estaba en mis 20 y tantos, y en ese minuto teníamos un gran problema, porque en Chile en ese minuto se apreciaba en un restaurante todo, mira lo que te voy a decir, no solamente lo mejor, sino que lo bueno venía de afuera. O sea, un pescado que viajaba de Japón tenía más calidad que uno chileno. Esto es totalmente ilógico, ¿verdad? Hoy día somos un poco más entendidos en el tema y estamos más inmersos en la gastronomía. Por lo tanto, eso es absolutamente no cierto, ¿verdad? De hecho, el pescado que tiene mayor calidad es el que viene a 1 hora de la costa de Santiago, cerca de Santiago, ¿cierto? Da lo mismo el precio. Existen otras variables, quizás yo no lo sé cocinar, quizás yo no lo sé, no he experimentado lo suficiente, ¿cierto? Pero en ese minuto se querían ver muchos ingredientes venidos desde afuera en los restaurantes, en un restaurante que persiguiera la calidad de alguna manera. Y nosotros pensábamos lo opuesto. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Entender, saber, o sabíamos muy poco, entonces queríamos aprender y nos metimos en un largo proceso de aprendizaje, donde empezamos a entender quién lo comía, cómo se corta, cómo se cocina, en fin.
un sinfín de cosas. Te hablo de todo. Entonces empezamos a hacer una categorización y clasificación del territorio chileno completo. Y empezamos a ponernos en contacto con comunidades que pudieran entregarnos estos restaurantes, pero tenía un problema un poco mayor. El restaurante iba a estar vacío por los próximos 6 años. ¿Ya? Entonces, además, voy a agregar una tercera derivada que es un poquito más complejo. Queríamos hacer algo realmente diferente. Algunos de nosotros habíamos estado entrenados en Europa, en los mejores restaurantes, y queríamos hacer algo verdaderamente diferente. Te voy a hablar técnicamente. Desde el punto de vista técnico de la cocina, nuestra comida no estaba basada en la técnica, sino que en el sabor de un territorio. O sea, esto era como una carrera Fórmula 1, un auto chileno al lado, con el motor adelante, y como que no nos miraran para el lado y nos dijeron, oye, a ver, vamos a ver dónde van. ¿Ah? Y como que en la mitad de la carrera empezaron a decir, parece que van un poco rápido, ¿qué pasa si probamos el motor adelante? Entonces, ese es un poco, para resumirte mucho la historia del Boragó, empezamos a descubrir y empezamos a generar un sinfín de historias, perdón, de comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de todo Chile. Hasta el año 2013, yo diría que el restaurante explota en el buen sentido, y a partir de ese día, toda la gente, desde Japón, ¿cierto?, en Nueva York, en Europa, en Argentina, en Brasil, en Argentina, no sé dónde más, sabían, ¿cierto?, que existía un restaurante en Chile que estaba haciendo algo verdaderamente diferente con ingredientes chilenos que eran completamente desconocidos para el mundo. Pero no solamente eso, sino que era la creatividad que estaban aplicando y la forma de pensarlo, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la historia del restaurante. Oye, Rodolfo, qué interesante lo que tú planteas de que la creatividad finalmente es producto del, primero que nada, del conocimiento, de la experimentación y también, ¿no es cierto?, de la imaginación. Lo que yo te quiero preguntar, y pensando un poco en cómo estamos hoy día con las fronteras cerradas, con las libertades y la movilidad un poquitito restringida, ¿cómo esta creatividad, cómo esta imaginación se puede plasmar, o tú la ves que se pueda plasmar en un futuro, desde la experiencia de lo que es la gastronomía, ¿no es cierto?, la experiencia de esta creatividad, lo que tú has hecho, con la digitalización? ¿Hay algo que estén mirando en esta carrera que va con varios kilómetros más rápido, ¿no es cierto?, que pueda la digitalización apoyar un nuevo modelo, una nueva forma de llevar este conocimiento, esta experimentación hacia otros lugares, más allá de la distancia o el lugar físico? Mira, yo te diría que la digitalización es una herramienta que tiene que entenderse como tal y no al revés. ¿Me explico? O sea, porque hoy día todo el mundo habla de tecnología. De hecho, estamos obligados a usarla en un 100% hoy en día. De hecho, la estamos usando ahora mismo, en vez de estar en una charla presencial, ¿cierto? Una conversación presencial. Entonces, me he cuestionado muchas veces lo que tú me estás preguntando, y vuelvo una y otra vez a la misma ecuación. O sea, creo que no hay nada más importante en el mundo que la cultura. Porque sin la cultura, los seres humanos somos menos seres humanos, no entendemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni lo que tenemos alrededor. Y cuando no entendemos esas tres cosas, podemos tener problemas realmente complejos, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel económico incluso. Entonces, lo que te quiero decir es que la gastronomía, este virus va a pasar y probablemente más adelante van a ir otros con otro tipo de complejidades. Entonces yo te diría que la tecnología es una herramienta que está dada para que los seres humanos, si la manejamos de esa manera, si somos lo suficientemente clever, ¿verdad?, porque está en nuestras manos, tengo la sensación, para poder tomar las decisiones correctas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el turismo es algo muy, muy importante. En la historia de Chile nosotros nunca tuvimos un restaurante que fuera conocido en el mundo entero. Es más, me atrevo a decir que la gastronomía chilena es conocida en el mundo entero por el Boragó. Y esto podría
alguno me podría, oye, es que es verdad, es así. ¿Y esto qué significa? Que el Voragó ha movido el turismo gastronómico a Chile. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día el turismo representa el 3,3 del PIB en Chile. Hay otros países que representan el 10, hay otros que representan el 16. Y con esto te quiero decir, te quiero explicar que la gastronomía es símbolo de cultura. Es que es lo mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, me gusta soñar, pero me gusta soñar con imaginación. ¿Y se puede llevar esa cultura, esa identidad de una manera, en un momento particular, ¿no es cierto? ¿Se puede llevar esa cultura y esa identidad de una manera hacia afuera, aprovechando estos minutos las cadenas digitales? ¿Rescatarlas desde el punto de vista de la identidad, de la experiencia? Seguro que sí, seguro que sí. Hay herramientas para poder hacerlo hoy día más que nunca probablemente y creo que es una muy buena instancia, pero lo que te quería decir con respecto al turismo es que imagínate que el turismo gastronómico es realmente relevante y ¿sabes por qué? Porque gente viaja a Chile, o sea, cuando esto pase, si nosotros nos transformamos en un país clever, debiéramos promover la gastronomía como motor, mira lo que te voy a decir, de desarrollo cultural, geográfico y de muchos otros, porque abarca muchas instancias y seguro que la tecnología tendrá un rol muy importante. Imagínate que nosotros lográramos, yo no te digo que vayamos a llegar a un 10, ni mucho menos, pero imagínate que lográramos mover la brújula un puntito, 2 puntitos. Imagínate la cantidad de recursos que significaría eso para nuestro país. O sea, lo es todo. La cantidad de nuevos talentos y la industria gastronómica se está preparando un poco para ese momento, cuando todos podamos volver a movernos, a recibir como país a los turistas. Por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí, te aseguro que la industria gastronómica hoy día tiene más ganas que nunca en la vida de volver a operar, ¿cierto? De hecho, tú ya ves que los restaurantes empiezan a poder abrirse en un 50%. Todas estas situaciones, bueno, en el minuto que se pueda, te lo aseguro, y la gente va a querer volver a salir también, pero también hay algo muy importante, que es el hecho de que se abran las fronteras, porque ahora sí existe el turismo gastronómico a Chile, y nosotros te lo podemos decir, el Voragó está lleno en 6 meses para adelante, gente que viaja de todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque nosotros, a ver, quiero volver un poquito hacia atrás, a la exportación. Nosotros nos dedicamos a exportar, por ejemplo, vino, fruta. ¿Te puedes imaginar tú, un extranjero que viaja a Chile, porque tú exportas una botella de vino, tú como extranjero te vas a tomar una botella, ok, 2, imagínate todas las botellas de vino que te puedes tomar en Chile, imagínate todas las manzanas que te puedes comer en Chile, imagínate todos los restaurantes que puedes ir a probar en Chile, o los hoteles. Además, es gente que gasta, que aprecia lo que gasta, y como si fuera poco, lo difunde. Entonces, es un modelo que es realmente sensacional. Y alguien mencionaba recién el modelo de los nórdicos. No te imaginas los millones de euros que han gastado los nórdicos en turismo gastronómico, porque esto lo saben al revés y al derecho. Lo entienden a la perfección. Rodolfo, y aprovechando esta plataforma, tuvimos antes que a ti, tuvimos al presidente del Banco Estado, además él fue vicepresidente de Corfo, y él dijo, ¿somos o no somos, seremos o no seremos un país creativo? Desde el punto de vista del apoyo, desde el apoyo de financiamiento, por un lado, desde el apoyo de las políticas públicas y por otro lado también desde el apoyo de la imagen de país. ¿Qué desafíos crees tú que tenemos nosotros y desde la industria gastronómica? ¿Qué necesita la industria gastronómica para convertirse, no sé si en un 10% del PIB como lo es en otros países, pero más, crecer de un 3 a un 5? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A qué nos desafías tú como país? ¿Sabes a lo que yo desafío? A generar un terreno propicio para que las cosas sucedan. Tú no sacas nada con ser el tipo más creativo del mundo, ni el que tenga la imaginación, ni las mejores ideas. Si el terreno no es propicio para poder desarrollarte adecuadamente, entonces, algo que tú mencionaste hace muy poquito, el talento. Entonces el talento se nos escapa de las manos y se nos va a otros países, ¿verdad?
nuestro propio talento. Entonces, esta es una gran manera de poder generar de poder retener el talento, de poder permitir que, por medio de políticas públicas, por ejemplo, que de alguna manera, si nosotros generamos buenas políticas públicas para los restaurantes, de alguna manera podemos permitir que este terreno se prepare y podemos retener el talento y fomentar la creatividad. Y ese terreno propicio, Rodolfo, ¿qué debiera tener? Así como tú dijiste que habían 3 cosas de saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, ¿qué cosas dirías tú 3 cosas que debiera tener este territorio propicio? La Trinidad Saldívar nos hablaba de no trabajar en silos, de que la industria creativa en general es una industria que está muy acostumbrada a trabajar sobre sí mismo, como que hay poca conexión entre los sectores. ¿Qué cosas identificas tú como característica de un territorio más propicio? Primero que nada, yo te diría las políticas públicas, ¿verdad? Involucrar. Yo creo que el reconocer es muy importante, porque cuando tú reconoces, en la palabra reconocer, ¿verdad? Del volver a conocer, ¿cierto? De darse la oportunidad de volver a conocer. Cuando tú generas políticas públicas que reconocen el medio gastronómico como algo realmente relevante para nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces estás hablando de que sí puede haber creatividad en un restaurante y puede generar. De hecho, el Buragó es un modelo que obedece y que ha mostrado, ¿cierto?, que sí se puede traer un beneficio muy importante para un país, ¿cierto? Y en ese sentido, las políticas públicas funcionan muy bien. Creo, y por otra parte, además de las políticas públicas, yo te diría que el trabajo en comunidad. Chile es un país que nosotros no sabemos trabajar, no entendemos y no conocemos el valor de la comunidad. Ojo, no te lo digo como algo negativo, te lo digo como una oportunidad, porque no la tenemos al frente nuestro. Entonces, al tener esa oportunidad de poder intentar entender el valor de la comunidad, puedo intentar entrelazar industrias. Nunca en mi vida, en Chile, por lo menos yo he visto trabajar fuertemente, por medio incluso de políticas públicas con incentivos a empresas, por ejemplo, de que la industria del vino trabaje junto con la industria gastronómica, de que la industria de la hotelería también juntos, y el mismo turismo. O sea, todas estas industrias de la mano, trabajando en bloque para generar un mensaje hacia el resto del mundo, eso no lo he visto. Cuando es lo más normal en las sociedades que son un poco más desarrolladas, no te digo países súper desarrollados, pero es que es lógico, es evidente. Y la tercera, yo te diría que es la colaboración, el mundo interdisciplinario. Eso es vital. Cuando nosotros como chilenos entendamos que generar conocimiento de forma multidisciplinaria, ¿cierto?, puede generar muchos beneficios para muchas personas. Nuevamente, aplicar la creatividad, porque la creatividad no sacamos nada de decir, oye, mira, sabes que yo soy creativo, pero mi creatividad ¿dónde se aplica? No se aplica en ningún lado. O sea, cuando tú aplicas la creatividad en la sociedad, entonces se transforma en innovación y la innovación beneficia a muchas personas. Yo te diría que son esos 3 puntos. Clarísimo. Entonces, podríamos responderle a Sebastián, sí somos creativos en la medida que podamos tener un territorio propicio para eso, que depende de políticas públicas, de trabajo en comunidad y de mucha colaboración multidisciplinaria. Así que vamos hilando un entretenido desafío como sector. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos hoy día. Quedaron un montón de preguntas por hacerte, pero estamos con el tiempo un poquito ajustado. Así que, nada, puedo desearles mucha suerte para enfrentar el desafío que se viene por delante a la industria y ya estaremos en nuevas conexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.